Hola, bienvenidos a Webtoons.us Politics. Y bueno, este video es sobre el debate que ocurrió ayer, día 15 de diciembre, el debate de los candidatos del Partido Republicano para las elecciones de las primarias que se realizarán en menos de un mes y medio. Y este debate fue conducido por la cadena de televisión CNN. Y bueno, vamos a analizar un poco las respuestas de los candidatos, vamos a analizar un poco las propuestas y vamos a analizar un poco los comentarios generales que están haciendo los analistas políticos de las diferentes cadenas de televisión en los Estados Unidos. Parece ser que hay una cierta simpatía o alianza entre ciertos grupos de candidatos que ya se ven como los favoritos para ganar las elecciones primarias y escoger el candidato oficial del Partido Republicano. Según los resultados de los debates o de algunos analistas, según cómo han opinado, según cómo los candidatos respondieron y en sí cuál fue su propuesta durante los debates. Se dice que probablemente hay como una alianza entre el gobernador de Texas, Ted Cruz, y el candidato Donald Trump. Parece ser que, aunque han habido algunos comentarios que ha hecho Donald Trump contra Ted Cruz la semana pasada, parece ser que de alguna forma han creado una especie de coalición para un poco subir los dos en las encuestas. Y bueno, vemos que hubo ciertas críticas por parte y parte de los candidatos Donald Trump contra Jeb Bush y viceversa también de Jeb Bush contra Donald Trump y a la vez de los dos candidatos de origen hispano, Ted Cruz y Ted Rubio. Parece ser que la estrategia era, según algunos analistas dicen, Trump debe atacar a Jeb y Cruz debe atacar a Marco Rubio. Entonces, en el tema de la inmigración, trataron un poco el tema de cuáles eran las leyes que ellos apoyaban según la inmigración ilegal y según los inmigrantes ilegales que ya están en los Estados Unidos y los inmigrantes que han entrado con visas de trabajo o visas temporales. Y hubo un poco una cierta fricción entre los candidatos Marco Rubio y Ted Cruz. Y parece ser que se están generando como ciertas simpatías o alianzas para, digamos, dejar principalmente dos candidatos con máximas opciones. Vamos a ver los resultados de las próximas encuestas, a ver cómo quedan los candidatos, pero me atrevería a decir que Donald Trump y Ted Cruz van a ser los más favorecidos de las encuestas, pero bueno, todavía no han salido las últimas encuestas, entonces vamos a ver. En cuanto a Ben Carlson, pienso que sigue más o menos igual con la misma estrategia. No se ha visto un poco la energía o la agresividad de Ben Carlson en cuanto a sus opiniones y pues tampoco ha tomado, digamos, no se ve que haya hecho alguna cierta alianza, pero probablemente me atrevería a decir que si al final tiene que dar algunas declaraciones después de ser elegido el candidato que sea del Partido Republicano, cualquiera puede llegar a ganar esta elección. Probablemente el doctor Ben Carson apoyaría al candidato que no sea parte del establecimiento republicano, porque él es uno de los críticos de Washington y en general crítico del mismo gobierno. Entonces me imagino que Ben Carson terminaría al final, en caso de no ser elegido como el candidato republicano, el candidato principal. Yo pienso que terminaría apoyando a Donald Trump o tal vez a Carly Fiorina, pero como Carly no tiene muchas, no han tenido muy buenos resultados en las últimas encuestas, entonces vamos a ver, porque ella tampoco pertenece al establecimiento, pero realmente las opciones que ella tiene estadísticamente o tal vez matemáticamente no son tan altas como las de otros candidatos. Bien,
Entonces vamos a ver las primeras palabras de introducción que hace cada uno de los candidatos, donde explica cuál es el primer, digamos, aspecto de su candidatura y donde pues un poco dar a conocer sus primeras ideas y por qué deben ser elegidos para ganar las primarias del Partido Republicano. Veamos. We know you are all eager to jump in and debate these important issues, so please wait until you're called on. These 9 Republicans are positioned on stage based on their ranking in the recent polls, so let's begin right now. I'd like to invite each candidate to introduce himself or herself to our audience. You'll have 1 minute. First, to you, Senator Paul. The question is, how do we keep America safe from terrorism? Trump says we ought to close that internet thing. The question really is, what does he mean by that? Like they do in North Korea? Like they do in China? Rubio says we should... Bien, aquí el candidato, el senador de Kentucky, Ron Paul, está un poco criticando la propuesta que hace pocos días también dijo Donald Trump, además de prohibir la entrada de musulmanes hacia los Estados Unidos de América. También Donald Trump dio la propuesta de cerrar la entrada o la conexión de Internet o bloquear, crear como una especie de firewall que bloqueara las conexiones de los terroristas que tratan de conectarse a Internet desde países como Siria e Irak. Entonces que estos terroristas no se puedan comunicar directamente con Internet y hacer como una especie de hackeo o de bloqueo en esa región, ¿sí? O sea, quitarles una parte del Internet. Y el ataque que en estos momentos está haciendo el senador Ron Paul es tratando de decir que Donald Trump está proponiendo desconectar el Internet. Y esto no es así, simplemente es como una medida de seguridad en la cual si los terroristas no pueden reclutar gente por medio del Internet, pues entonces se van a debilitar. Es como la idea que ha dado un poco Donald Trump. Y bueno, él está tratando de empezar su discurso con esta crítica en contra de Donald Trump. All Americans' records all of the time. The Constitution says otherwise. I think they're both wrong. I think we defeat terrorism. Y después habla sobre la idea del senador Marco Rubio de hacer un tracking, un rastreo de todas las líneas de teléfono y de todos los historiales de comunicaciones telefónicas y de navegación por Internet en los últimos años de todos los ciudadanos norteamericanos para crear como una base de datos y ver cuáles son las posibilidades y poder un poco rastrear y prevenir posibles atentados. Entonces, el senador Ron Paul dice que muchas de estas medidas no son constitucionales, que él se ciñe más que todo a la Constitución y por esta razón pues no está de acuerdo ni con Donald Trump ni tampoco con el senador Marco Rubio de Florida. By showing them that we do not fear them. I think if we ban certain religions. Él dice que lo que más podemos hacer en contra de los terroristas es demostrarle que no les tenemos miedo. Es demostrar que la población norteamericana no se deja amedrentar del terrorismo. Entonces es como el concepto que él está tratando de usar para empezar el discurso en este debate. If we censor the internet, I think that at that point the terrorists will have won. Regime change hasn't won. Toppling secular dictators in the Middle East has only led to chaos and the rise of radical Islam. I think if we want to defeat terrorism, I think if we truly are sincere about defeating terrorism, we need to quit arming the allies of ISIS. If we want to defeat terrorism, the boots on the ground need to be Arab boots on the ground. Otro aspecto que habla sobre la guerra en Siria es que si el gobierno americano quiere acabar con el terrorismo, los soldados que deben ser enviados en la guerra no deben ser soldados norteamericanos, boots on the ground, pero deben ser soldados árabes, de los países que están en contra de los regímenes de los terroristas en la zona de Siria e Irak y donde está concentrado Al-Qaeda, también en Afganistán. Entonces, como la propuesta es más como dejar que los países árabes combatan a sus propios terroristas.
As Commander-in-Chief, I will do whatever it takes to defend America. But in defending America, we cannot lose what America stands for. Today is the bill. Dice que por defender América no se puede perder lo que el concepto de América o lo que representa el ser americano. Entonces no se debe perder, digamos, los valores o lo que él está tratando de decir, que no se debe cambiar un poco el concepto de lo que representa América por tratar de proteger al mismo gobierno, al mismo país. Anniversary. I hope we will remember that and cherish that in the fight on terrorism. Thank you, Senator. Governor Kasich. Thank you, Wolf. This last weekend, a friend asked one of my daughters, do you like politics? And my daughter said, no, I don't. And the reason I don't like it is because there's too much fighting, too much yelling. It's so loud, I don't like it. I turned to my friend and I said, she's really on to something. And when we think about our country and the big issues, Wolf, that we face in this country, creating jobs, making sure people can keep their jobs, the need for rising wages, whether our children, when they graduate from college, can find a job, protecting the homeland, destroying ISIS, rebuilding defense. These are all the things that we need to focus on, but we'll never get there if we're divided. We'll never get there if Republicans and Democrats just fight with one another. Bueno, aquí el senador de Ohio, el gobernador de Ohio, John Kasich, dice que empieza su discurso con la anécdota de su hija, cuando alguien le pregunta que si le gusta la política y ella responde que no le gusta porque hay demasiados conflictos y la gente grita entre sí, se pelean mucho, entonces que es algo que no llama la atención. Es una respuesta un poco ingenua, pero que él la analiza y que dice que tiene algo de profundidad, que la idea de la política no es dividir al país, sino unirlo, y que lo que necesita el país pues es un líder que pueda unir los dos partidos, tanto demócratas y republicanos, y crear como un concepto de unión. Más o menos de esta forma está empezando su discurso el gobernador John Kasich. We are Republicans and they are Democrats, but before all of that, we're Americans. And I believe we need to unify in so many ways to rebuild our country, to strengthen our country, to rebuild our defense, and for America to secure its place in the world for us, for our children, and for the next generation. Thank you. Governor Christie. Thank you, Wolf. America has been betrayed. We've been betrayed by the leadership that Barack Obama and Hillary Clinton have provided to this country over the last number of years. Think about just what's happened today. The second largest school district in America, in Los Angeles, closed based on a threat. Think about the effect that that's going to have on those children when they go back to school tomorrow, wondering, filled with anxiety about whether they're really going to be safe. Bien, aquí está hablando un poco sobre, dice que el gobierno actual de los Estados Unidos ha traicionado un poco a sus ciudadanos porque la gente no se siente segura. Y está un poco llevando el caso, aquí el gobernador Chris Christie de New Jersey, sobre una de las escuelas más grandes de los Estados Unidos que recibió una amenaza de atentado y tuvo que cerrar durante todo un día. Y esto causó un poco de temor en la población, en la ciudad. No recuerdo cuál es la ciudad exacta, y que pues dice que eso es lo que está pasando ahora y está un poco llamando este ejemplo para demostrar que no se está tomando la seguridad nacional como debe ser. No se está haciendo nada para proteger la seguridad nacional. Think about the mothers who will take those children tomorrow morning to the bus stop, wondering whether their children will arrive back on that bus safe and sound. Think about the fathers of Los Angeles who Era una escuela de Los Ángeles y dice, bueno, debemos la gente pensar que qué va a pasar con su familia, con sus hijos, si los lleva a la escuela y si va a estar seguro de que ellos van a estar bien, de que sus hijos van a estar bien en la escuela. Entonces está un poco empezando su discurso con el tema de la seguridad en las escuelas, y me imagino que tiene que ver también con las armas y los diferentes atentados que han habido de personas en las escuelas. will head off to work
and wonder about the safety of their wives and their children. What has Barack Obama and Hillary Clinton done to this country? Bien. Bien, y aquí vemos entonces cómo el candidato Chris Christie está utilizando un poco el tema de la inseguridad y de la incertidumbre que tienen los padres de familia de las escuelas públicas en los Estados Unidos y está un poco utilizando este aspecto para iniciar su discurso en este debate. Continuamos. The most basic responsibility of an administration is to protect the safety and security of the American people. I will tell you this. I'm a former federal prosecutor. I fought terrorists and won. And when we get back in the White House, we will fight terrorists and win again, and America will be safe. Ms. Fiorina. Like all of you, I'm angry. I'm angry at what's happening to our nation. Citizens, it's time to take our country back. Bombast and insults won't take it back. Political rhetoric that promises a lot and delivers little won't take it back. All of our problems can be solved. All of our wounds can be healed by a tested leader who is willing to fight for the character of our nation. I have been tested. I have beaten breast cancer. I have buried a child. I started as a secretary. I fought my way to the top of corporate America while being called every B word in the book. I fought my way into this election and onto this debate stage while all the political insiders and the pundits told me it couldn't be done. I've been told no all my life, and all my life I've refused to accept no as an answer. Citizens, it is time to take our country back from the political class, from Bien, aquí la antigua CEO de Hewlett Packard, una de las más reconocidas, digamos, gerentes de las empresas de tecnología en los Estados Unidos, Hewlett Packard. Como ustedes saben, ella estuvo también en el proceso de adquisición de la compañía Compaq, que era un fabricante bueno, de PCs, de computadores, y también en el tema de computadores personales. Entonces fue una de las grandes adquisiciones que han existido en los Estados Unidos cuando Hewlett Packard adquirió Compaq. Y pues ella fue la presidenta en esa época de Hewlett Packard cuando ocurrió la adquisición. Y bueno, ella ha tenido mucho éxito en el mundo de los negocios como gerente y en el corporate business, ¿sí? Y ha tenido pues bastantes encuentros con políticos que le han criticado un poco su forma de trabajo o le han dicho que no es posible entrar en el mundo de la política. Y ella ha demostrado, lo está diciendo que ha demostrado que es capaz de superar todos estos obstáculos, que ha superado no solamente obstáculos en el mundo de los negocios, sino también en el campo personal, en el mundo personal. Entonces, ella dice que lo que necesita en los Estados Unidos es una persona que no pertenezca a la clase política, donde se promete mucho, pero se hace poco, y que lo que se necesita es, de alguna forma, volver a recuperar el país. Y para recuperar el país se necesita una persona que pertenezca al mundo o que haya estado dentro del mundo de corporate business, el mundo corporativo. Y bueno, ella está empezando con este emblema, su discurso en este debate. media, from the liberal elites. It can be done. It must be done. Join me, and we will get it done. Governor Bush. Our freedom is under attack. Our economy is underwater. The leading Democrat is under investigation. And America is under the gun to lead the free world to protect our civilized way of life. Bien, Jeb Bush empieza sus comentarios directamente con tres problemas que le afectan a los Estados Unidos. Son comentarios muy concretos. Primero empieza diciendo que la libertad de los Estados Unidos está siendo atacada, que la economía está bajo el agua, como quien dice, la economía no hay un crecimiento.
y dice que el líder más importante del Partido Demócrata en estos momentos está siendo investigado por el tema de lo que pasó en Benghazi, se refiere a Hillary Clinton. Entonces, con esos tres aspectos muy concretos, está empezando un discurso de introducción en este debate. El gobernador de Florida, el antiguo gobernador de Florida, Jeb Bush. Serious times require strong leadership. That's what's at stake right now. Regarding national security, we need to restore the defense cuts of Barack Obama, to rebuild our military, to destroy ISIS before it destroys us. Regarding economic security, we need to take power and money away from Washington, D.C., and empower American families so that they can rise up again. Look, America still is an exceptional country. We love to lead, and we love to win. And we do it when we take on any challenge, and when we take on, we support our friends. As president, I will keep you and our country safe, secure, and free. Thank you. Bien, y los últimos tres comentarios que dice: yo como presidente mantendré al país seguro, con libertades y, sí, safe, free, y que este país todavía es un gran país, entonces que los Estados Unidos todavía es un gran país, entonces que él se va a enfocar en los temas de la economía, en mantener la seguridad nacional y las libertades. Tres aspectos. Senator Rubio. Thank you, Wolf. It's really amazing to be back in Las Vegas. I spent 6 years here as a child growing up. Not far from where we stand tonight, I used to sit in the porch of our home and listen to my grandfather tell stories as he smoked one of his 3 daily cigars. One of the things my grandfather instilled in me is that I was really blessed because I was a citizen of the greatest country in the history of all mankind. But there have always been people in American politics that wanted America to be more like the rest of the world. And in 2008, one of them was elected president of this country. And the result has been a disaster. Today, you have millions of Americans that feel left out and out of place in their own country, struggling to live paycheck to paycheck, called bigots because they hold on to traditional values. And around the world, America's influence has declined. While this president's destroyed our military, our allies no longer trust us, and our adversaries no longer respect us. And that is why this election is so important. That is why I'm running for president. And that's why I'm going to ask you for your vote tonight. If you elect me president, we will have a president that believes America is the greatest country in the world, and we will have a president that acts like it. Bueno, la introducción del discurso del senador Marco Rubio de Florida es concreta y simple. Dice que los Estados Unidos ya no es el país que era antes de que empezara la presidencia de Obama, que muchos políticos creen que los Estados Unidos debe ser un país como los otros. Y según el concepto de Marco Rubio es que Estados Unidos debe ser un país mejor que los demás. O sea, debe estar siempre en el número 1. Y que algunos políticos, me imagino que se refiere a los políticos liberales, creen más como en que los Estados Unidos sea un país equivalente a los otros países y no que sea superior. Entonces dice que las consecuencias de estas políticas de los últimos 8 años dice que han sido desastrosas y que lo que él busca es, y que él va a ser un presidente que va a hacer que los Estados Unidos de América sea el país que sea uno de los países más poderosos y más importantes del mundo. Senator Cruz. It's 22 hours. Thank you, Wolf. America is at war. Our enemy is not violent extremism. Bien, es el primer candidato que en estos momentos hace una declaración directa. El senador del estado de Texas, Ted Cruz, dice: los Estados Unidos está en guerra. America is at war. O sea que va directamente en un tema concreto y se refiere a la guerra contra el terrorismo. It is not some unnamed malevolent force. It is radical Islamic terrorism. We have a president who is unwilling to utter its name. The men and women on this stage, every one of us, is better prepared to keep this nation safe than is Barack Obama or Hillary Clinton. We need a president
who understands the first obligation of the commander-in-chief is to keep America safe. If I am elected president, we will hunt down and kill the terrorists. We will utterly destroy ISIS. Si él dice, bueno, si yo soy elegido presidente, vamos a buscar y a dar de baja a todos los terroristas y vamos a tener a un país más seguro. We will stop the terrorist attacks before they occur because we will not be prisoners to political correctness. Rather, we will speak the truth. Border security is national security, and we will not be admitting jihadists as refugees. We will. Bien, y otro tema muy importante que dice en su discurso de introducción, que la seguridad en la frontera, me imagino que se refiere más que todo a la frontera de los Estados Unidos con México, es motivo de seguridad nacional. Border security is national security. Entonces, parece que el tema de seguridad es sobre todo en la frontera, pero no está diciendo concretamente si va a construir el muro o no lo va a construir. America safe. Bien, hacemos una pausa. Bien, y ahora vamos a escuchar las declaraciones de la introducción de su discurso del candidato por el Partido Republicano, Ben Carlson. Thank you. You know, our country, since its inception, has been at war every 15 or 20 years. But the war that we are fighting now against radical Islamic jihadists is one that we must win. Our very existence is dependent upon that. You know, as a pediatric neurosurgeon, I frequently faced life and death situations. Él está diciendo que los Estados Unidos más o menos cada 20 o 50 años está en una guerra, pero que esta guerra es diferente porque esta es una guerra que hay que ganar en este momento porque se está jugando la civilización, se está jugando, digamos, lo que es el concepto de ser, del concepto de los Estados Unidos. Y empieza un poco a comparar con su experiencia como neurólogo en situaciones donde situaciones de vida y muerte. Entonces está un poco hablando también sobre su experiencia como neurocirujano. And had to come up with the right diagnosis, the right plan, and execute that plan frequently with other colleagues. Right now, the United States of America is the patient. And the patient is in critical condition. Y bueno, está haciendo una analogía muy interesante. Está comparando a los Estados Unidos de América como un paciente y que es un paciente que está en estado crítico. Not be cured by political correctness and will not be cured by timidity. Y que bueno, la cura de este problema que tienen los Estados Unidos de América como paciente no está en la political correctness, en ser una persona correctamente y que ser muy política, ni en la timidez o en la debilidad. And I am asking the Congress, which represents the people, to declare war on ISIS. Y él directamente también está pidiéndole al Congreso, que representa a los ciudadanos de los Estados Unidos, en declarar la guerra oficial contra el Estado Islámico. So that we can begin the process of excising that cancer and begin the healing process and bring peace, prosperity, and safety back to America. Y lo compara un poco con el cáncer, dice, para poder un poco empezar el proceso de destrucción de ese cáncer, comparando el cáncer con el Estado Islámico, y después el proceso de recuperación y de restauración de los Estados Unidos de América. Entonces hace una comparación muy interesante entre lo que es su carrera como neurocirujano y las ideas que él tiene para la política en los Estados Unidos como candidato a la presidencia. Mr. Trump. Bien, ahora continuamos con el discurso del candidato Donald Trump.
I began this journey 6 months ago. My total focus was on building up our military, building up our strength, building up our borders, making sure that China, Japan, Mexico, both at the border and in trade, no longer takes advantage of our country. Certainly would never have made that horrible, disgusting, absolutely incompetent deal with Iran, where they get $150 billion. They're a terrorist nation. But I began it talking about other things. And the thought, people liked it, people respected it. A month ago, things changed. Radical Islamic terrorism came into effect even more so than it has been in the past. People like what I say, people respect what I say, and we've opened up a very big discussion that needed to be opened up. Thank you very much. Bien, en general Donald Trump repite lo que ha venido diciendo los últimos 6 meses, que empezó en esta campaña haciendo un énfasis en lo que es la seguridad nacional, los tratados internacionales y que otros países de alguna forma pueden tomar ventaja de estos tratados que no le convienen tanto a los Estados Unidos como a otros países, y sobre todo se refiere al tratado que hizo el gobierno del presidente Obama con Irán, y también se refiere a los últimos atentados del grupo terrorista de ISIS. Entonces dice que todo lo que él ha dicho lo ha creado pues polémica, se ha comprobado de que lo que él ha dicho, pues él dice la verdad hasta cierta manera. Entonces que él se está enfocando en lo mismo que viene ya desde hace 6 meses planteando, que son los temas de comercio internacional, la seguridad nacional y la guerra contra ISIS. Thank you. Since you last debated, Americans have witnessed terror attacks in Paris and San Bernardino. The FBI director says the country now faces the greatest terror threat since 9/11. You all have different approaches to keeping the country safe, and that will be the focus of tonight's debate. Bien, entonces el enfoque de este debate es la guerra contra el terrorismo, ya que según el periodista de la cadena CNN, desde los ataques a las Torres Gemelas, en este momento es el momento en el cual se han recibido más investigaciones y amenazas hacia un posible gran ataque a los Estados Unidos. Entonces, por eso es el tema, digamos, central del debate de esta noche: la guerra contra el terrorismo y la seguridad nacional. Mr. Trump, as you mentioned in your opening statement, part of your strategy is to focus in on America's borders. To keep the country safe, you say you want to temporarily ban non-American from coming to the United States, ban refugees fleeing ISIS from coming here, deport 11 million people, and wall off America's southern border. Is the best way to make America great again to isolate it from much of the rest of the world? Bien, la pregunta muy clara. Bien, la pregunta muy clara que hace el periodista de la cadena CNN, si que la propuesta de Donald Trump ha sido prohibir la entrada de ciudadanos que no sean ciudadanos americanos y de origen musulmán, y el control de la frontera. Si la pregunta que le hace el periodista es si es una buena estrategia aislar los Estados Unidos de América del resto del mundo, ¿sí? Entonces es como una pregunta con doble sentido, porque está enfocando la seguridad nacional, pero también está tratando de decir que es una estrategia de aislamiento. Entonces vamos a ver cómo responde el candidato Donald Trump. We are not talking about isolation. We're talking about security. We're not talking Responde de una forma concreta y sencilla. No estamos hablando de aislamiento, estamos hablando de seguridad. about religion. We're talking about security. Our country Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de seguridad.
is out of control. People are pouring across the southern border. I will build a wall. It'll be a great wall. People will not come in unless they come in legally. Drugs will not pour through that wall. As far as other people, like in the migration, where they're going, tens of thousands of people having cell phones with ISIS flags on them. Bien, aquí está la pregunta en inglés. Is the best way to make America great again to isolate it from much of the rest of the world? Esa es la pregunta que le hace el periodista de la cadena CNN. ¿Es la mejor forma de hacer América una gran nación de nuevo, aislándola del resto del mundo? Entonces ya vimos la respuesta que él dio. Él dice, no es aislarla, es seguridad. No es hablar de aislamiento, sino de seguridad. Y se refiere a también que en la frontera del sur, se refiere a la frontera de los Estados Unidos con México, que hay mucha gente que está pasando la frontera y no se sabe si solamente pasa gente de Sudamérica o de otros países, pero que también pueden pasar grupos extremistas islámicos, y está explicando la situación para responder esta pregunta. I don't think so, Wolf. They're not coming to this country. And if I'm president, and if Obama has brought some to this country, they are leaving. They're going. They're gone. Dice, si Obama ha traído algunos refugiados o alguna gente extremista al país, cuando yo sea presidente, ellos se van a tener que ir. Es lo que dice Donald Trump. Governor Bush, you called Mr. Trump unhinged when he proposed banning non-American Muslims from the United States. Why is that unhinged? Well, first of all, we need to destroy ISIS in the caliphate. Bien, aquí está haciendo una contrapregunta para ver de qué forma reacciona Trump frente a los comentarios de Bush, donde criticaba la idea de Donald Trump de aislar el país o de prohibir la entrada de musulmanes a los Estados Unidos. That should be our objective. The refugee issue will be solved if we destroy ISIS there, which means we need to have a no-fly zone, safe zones there for refugees, and to build a military force. We need to embed our forces, our troops, inside the Iraqi military. We need to arm directly the Kurds. And all of that has to be done in concert with the Arab nations. And if we're going to ban all Muslims, how are we going to get them to be part of a coalition to destroy ISIS? Sí, aquí es un aspecto muy importante que tiene el candidato Jeb Bush, porque dice que si prohíben a los musulmanes entrar a los Estados Unidos, probablemente esto no les va a parecer bien a los países musulmanes que en estos momentos pueden formar una coalición y ayudar a los Estados Unidos a luchar en contra del terrorismo. Entonces, si hay una ley que prohíba a la gente de origen musulmán entrar a los Estados Unidos, probablemente países como Arabia Saudita o Qatar o otros países, Emiratos Árabes, que podrían crear una coalición junto con Estados Unidos para combatir al Estado Islámico, no lo harían, ya que pues no les gustaría esta ley que prohíbe la entrada de musulmanes. Entonces él prefiere que primero se combata a los terroristas en su territorio con una coalición árabe-americana, pero que no se prohíba la entrada de musulmanes al territorio de los Estados Unidos de América. Kurds are the greatest fighting force and our strongest allies. They're Muslim. Look, this is not a serious proposal. In fact, it will push the Muslim world, the Arab world, away from us at a time when we need to re-engage with them. Dice que esa no es una propuesta seria, porque lo que haría es que dividir al mundo árabe y prácticamente ponerlos más lejos de los Estados Unidos o del gobierno en sí, y lo que se necesita es un poco acercarse a los árabes de estos países como Jordania, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, que están un poco dominados por ciertas familias reales y ciertos líderes, y bueno, que han tenido históricamente relación con la familia Bush. Tal vez por eso también él lo dice, porque la familia real de Arabia Saudita, pues durante muchos años han tenido muy buena relación con la familia Bush. Entonces ahí se ve un poco también el interés, un poco porque, bueno, en Texas hay bastante petróleo, pero el petróleo que hay en Texas no podría cubrir toda la demanda de los Estados Unidos, y también pues porque hay acuerdos entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes y los Estados Unidos, que tal vez podría haber algunos problemas
con estos acuerdos si se hace una ley que prohíba la entrada de musulmanes a los Estados Unidos. Able to create a strategy to destroy ISIS. So Donald, is great at the one-liners, but he's a chaos candidate, and he'd be a chaos president. He would not be the commander-in-chief we need to keep our... Y ahí, bueno, un ataque directo que hace Jeb Bush hacia Donald Trump. Él dice que tiene una candidatura muy caótica porque no por el tema de los musulmanes, y dice que si es un candidato caótico va a ser un presidente caótico. Entonces vamos a ver cómo responde Donald Trump. Safe. Mr. Trump. Y que esa no es la forma de cómo mantener al país seguro, con un gobierno caótico. Jeb doesn't really believe I'm unhinged. He said that very simply because he has failed in this campaign. It's been a total disaster. Nobody... Bien, él dice que Jeb realmente no cree lo que él está diciendo en contra de Donald Trump, que simplemente como él está no teniendo muy buenos resultados en la campaña, lleva solo un 3% según las últimas encuestas, entonces dice que es como la forma de contraatacar porque no le está yendo bien en su campaña. And frankly, I'm the most solid person up here. I built a tremendous company. Y él habla pues de su empresa, que es la persona más sólida de los candidatos y que ha creado un negocio sólido, pero todavía no ha respondido exactamente los ataques que hace Bush contra si es un candidato caótico o no. Veamos. All I want to do is make America great again. I don't want our country to be taken away from us and Lo único que quiero es hacer de América, de los Estados Unidos de América, un país grande again, un país grandioso de nuevo. Make America Great Again, que es su emblema. Y bueno, probablemente esta es la respuesta que da frente a los ataques de Jeb Bush. what's happening. The policies that we've suffered under other presidents have been a disaster for our country. We want to make America great again. And Jeb, in all fairness, he doesn't believe that. Look, Y dice, bueno, yo quiero hacer de los Estados Unidos de América un gran país, y Jeb no cree en esto. Entonces es como el contraataque. mention me, I can talk. This is the problem. Banning all Muslims will make it harder for us to do exactly what we need to do, which is... Él dice que prohibir a todos los musulmanes va a ser más difícil de hacer lo que nosotros queremos hacer. Él está hablando de la coalición, o sea, él es más... Jeb Bush está tratando como de trabajar con los árabes, me imagino que se refiere a los gobiernos que tienen mucho poder, y a las realezas de la parte de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes, que ya conoce la familia Bush desde hace 3 generaciones prácticamente, o 4, y pues prácticamente a eso se refiere, ¿no? Entonces él está de acuerdo a una coalición americano-árabe para combatir el terrorismo. destroy ISIS. We need a strategy. We need to get the lawyers off the back of the war fighters. Right now, under President Obama, we've created this standard that is so high that it's impossible to be successful in fighting ISIS. We need to engage with the Arab world to make this happen. It is not a serious proposal to say that to the people that you're asking for their support, that they can't even come to the country to even engage in a dialogue with us. That's not a serious proposal. We need a serious leader to deal with this, and I believe I'm that guy. Bien, de nuevo, dice que no es una propuesta seria porque van a necesitar de estos musulmanes que vengan al país para llegar a un acuerdo, pero bueno, también tienen que tener en cuenta que obviamente que si es gente que pertenece a los gobiernos, obviamente esta gente puede entrar porque tienen pasaporte diplomático o porque tienen un estatus en sus países. Donald Trump realmente aquí está un poco tergiversando la propuesta de Donald Trump, el gobernador Jeb Bush, porque realmente lo que busca Donald Trump es prohibir la entrada de los árabes, pero se refiere pues a los ciudadanos ordinarios, no a la gente que pertenece o a la familia royal árabe en Arabia Saudita, o a Emiratos Árabes, o a los gobernantes de ciertos países que tienen relaciones comerciales con los Estados Unidos, obviamente. Pero entonces ahí está un poco como el ataque de Jeb Bush contra el candidato Donald Trump. Bien.
His thoughts. You have said banning Muslims is unconstitutional, but according to a recent ABC News Washington Post poll, a majority of Republicans support Mr. Trump's idea. Why are they wrong? Well, I understand why they feel that way, because this president hasn't kept us safe. The problem is we had an attack in San Bernardino, and we were paying attention to the most important issue we have faced in this country in a decade, since 9/11, and then all the talk was about this proposal. Bien, aquí vemos la pregunta que le hace el periodista de la cadena CNN al senador de Florida, Marco Rubio. ¿Por qué usted cree que los republicanos, quienes apoyan a Trump en la prohibición de la entrada de personas de origen musulmán a los Estados Unidos, está mal? Porque usted dijo en las últimas declaraciones de que esto era anticonstitucional, o sea que no estaba de acuerdo según la Constitución. Veamos la respuesta del senador Marco Rubio. Isn't going to happen. But this is what's important to do. We must deal frontally with this threat of radical Islamists, especially from ISIS. This is the most sophisticated terror group that has ever threatened the world or the United States of America. They are actively recruiting Americans. The attacker in San Bernardino was an American citizen. Born and raised in this country, he was a health inspector. Bien, y en la respuesta de Marco Rubio, él está tratando de decir como el Estado Islámico está reclutando diferentes tipos de radicales islamistas, que muchos de ellos ya son ciudadanos americanos y que de alguna forma son muy sofisticados. O sea, la forma de operar de este grupo terrorista. Entonces, está queriendo decir que prohibir la entrada de musulmanes no va a ser una solución tan efectiva, porque prácticamente los islamistas extremos ya se han infiltrado tanto en la sociedad europea, en la sociedad norteamericana. Vemos, por ejemplo, en Francia, creo que el 30% ya de la población es musulmana o de origen musulmán o tienen cercanía con el Islam. Entonces, pues en Estados Unidos también. Entonces, no sé qué porcentaje de musulmanes hay en Estados Unidos, pero entonces lo que está tratando de explicar el senador Rubio es que prohibir la entrada de todos los musulmanes no es la solución para afrontar el problema, porque ya los radicales islamistas, los terroristas, ya se han infiltrado dentro de lo que es la sociedad. Y pone como ejemplo que en los últimos ataques de San Bernardino, pues los dos eran ciudadanos. Bueno, uno de ellos era ciudadano y que hizo una visa de fiancé, una visa para traer a la esposa, ¿sí? Entonces uno de ellos sí era ciudadano y el otro pues entró con una visa de visitante o una visa de conyugal, ¿sí? Una visa, no sé cuál es el tipo de ese tipo de visas, pero es una visa que puede hacer una persona hacia un pariente o un familiar. Entonces digamos que uno de ellos fue ciudadano y el otro no era la esposa del ciudadano norteamericano de origen musulmán, no era ciudadana de los Estados Unidos. Entonces digamos que en parte tiene razón lo que dice el senador Rubio, pero también hay que tener en cuenta que mucha de la gente que viene a radicalizar o que viajan a otros países en Europa y en Estados Unidos, viajan directamente y empiezan a radicalizar a sus familiares dentro de estos países. Entonces, digamos que los dos tienen de alguna forma un punto de vista, ¿sí? Los dos tienen en parte razón, tanto Donald Trump desde el punto de vista radical y también lo que dice el senador de Florida, Marco Rubio. Veamos. Child and left all that behind to kill 14 people. We also understand that this is a group that's growing in its governance of territory. It's not just Iraq and Syria. They are now a predominant group in Libya. They are beginning to pop up in Afghanistan. They are increasingly involved now in attacks in Yemen. They have Jordan in their sights. This group needs to be confronted with serious proposals. And this is a very significant threat we face, and the president has left us unsafe. He spoke the other night to the American people to reassure us. I wish he hadn't spoken at all. He made things worse, because what he basically said was, we are going to keep doing what we're doing now, and what we are doing now is not working. Hugh Hewitt, you have a question. Senator Cruz, you've said you disagree with Mr. Trump's policy.
I don't want a cage match. You've tweeted you don't want a cage match, but Republican primary voters deserve to know, with the kind of specificity and responsiveness you delivered in your 9 Supreme Court arguments, how you disagree with Mr. Trump. Will you spell that out with us? Well, listen, Hugh, everyone understands. Bien, aquí el periodista de la cadena CNN está haciendo referencias sobre algunos desacuerdos que tenía el senador Ted Cruz en contra de las propuestas de Donald Trump. Entonces, quiere saber exactamente en qué está en desacuerdo sobre Donald Trump. Veamos la respuesta. Is why Donald has suggested what he has. We're looking at a president who's engaged in this doublespeak, where he doesn't call radical Islamic terrorism by its name. Indeed, he gives a speech after the San Bernardino attack where his approach is to try to go after the constitutional rights of law-abiding citizens rather than to keep us safe. And even worse, President Obama and Hillary Clinton are proposing bringing tens of thousands of Syrian refugees to this country when the head of the FBI has told Congress they cannot vet those refugees. I understand why Donald made that proposal. I introduced legislation in the Senate that I believe is more narrowly focused at the actual threat, which is radical Islamic terrorism. And what my legislation would do is suspend all refugees for 3 years from countries where ISIS or Al-Qaeda control substantial territory. Sí, él dice que él entiende por qué la idea de Donald Trump de prohibir la entrada de los musulmanes a los Estados Unidos, pero que la legislación que Ted Cruz está planteando en el Congreso es la de prohibir a los refugiados que entren al país, que entren a los Estados Unidos, de países donde se encuentran las células terroristas de el Estado Islámico. Entonces dice que es una legislación como más enfocada en prohibir a los refugiados y no en tanto de prohibir prohibir la entrada de gente de origen musulmán a los Estados Unidos. So you're saying you disagree because he's too broad and you have a narrower focus? Why do you disagree with him? Dice, entonces el periodista dice, entonces en lo que usted está en desacuerdo es que Donald Trump es más general en prohibir a todos los musulmanes, mientras que la propuesta de Ted Cruz es más específica, es más hacia solo los refugiados, prohibir que no entren refugiados a los Estados Unidos de América. Well, you know, I'm reminded of what FDR's grandfather said. He said, all horse thieves are Democrats, but not all Democrats are horse thieves. In this instance, there are millions of peaceful Muslims across the world in countries like India where there is not the problems we are seeing in nations that are controlled, have territory controlled by Al-Qaeda or ISIS, and we should direct at the problem, focus on the problem, and defeat radical Islamic terrorism. It's not a war on a faith, it's a war on a political and theocratic ideology that seeks to murder us. Carly Fiorina, this is the Christmas dinner debate. This will be the debate that Americans talk about at Christmas. And thus far, in the first 10 minutes, we haven't heard a lot about Ronald Reagan's city on a hill. We've heard a lot about keeping Americans out or keeping Americans safe and everyone else out. Is this what you want the party to stand for? What I think we need to stand for are solutions. I offer myself as a leader to the people of this country because I think they're looking for solutions, not lawyers arguing over laws or entertainers throwing out sound bites that draw media attention. We need to solve the problem. To solve the problem, we need to do something here at home and something over there in their caliphate. We need to deny them territory. But here at home, we need to do 2 fundamental things. Number one, we need to recognize that technology has moved on. The Patriot Act was signed in 2001, roughly. The iPhone was invented in 2007. The iPad was invented in 2011. Snapchat and Twitter, all the rest of it, have been around just for several years. Technology has moved on and the terrorists have moved on with it. Let me tell you a story. Soon after 9/11, I got a phone call from the NSA. Sí, bueno, aquí Carly Fiorina está tratando de hablar un poco del enfoque se enfoca un poco en las soluciones. Dice que las propuestas que dicen los políticos y los otros candidatos no son soluciones concretas, que ella tiene más soluciones concretas o de acuerdo o propone que lo que se necesita son soluciones concretas y está llamando
un poco los ejemplos de la tecnología que ha evolucionado y todos los avances tecnológicos que han habido, y tal vez ese es el It's tal- 23 talón de hours. Aquiles de los terroristas, un poco atacándolos usando la misma tecnología que ellos están acostumbrados a usar para organizarse, y tal vez esa es como la solución que ella está planteando, pero no dice nada concreto en cuanto a si se debe prohibir la entrada de musulmanes o cuál es su estrategia contra el terrorismo específicamente en estos países. No, no está diciendo en estos momentos algo concreto sobre lo que va a hacer si llega a ser elegida presidente. They needed help. I gave them help. I stopped a truckload of equipment. I had it turned around. It was escorted by the NSA into headquarters. We need the private sector's help because government is not innovating. Technology is running ahead by leaps and bounds. The private sector. Y bueno, ella habla de un punto muy importante. Dice que el gobierno necesita de la ayuda del sector privado, de las grandes compañías de Internet, para que ayuden a rastrear a estos terroristas. Entonces se refiere a la capacidad de rastreo que pueden permitir el sector privado, compañías como Facebook, Twitter y otras redes sociales que pueden hacer un backing con Google también sobre las páginas que son visitadas, desde qué lugar, cuáles son los IP address, en qué momento se visitan, en qué momento hay IP address que se han enmascarado, y si se han enmascarado porque hay mucho masking address desde ese sector, y cómo se puede rastrear y cómo se hacen no sé, virus y Trojan horses para hacer bloqueos y para entrar a los sistemas de los enemigos. Bueno, se está refiriendo más que todo como a una estrategia de solución utilizando la tecnología, y que las empresas del sector privado que tienen que ver con la tecnología le ayuden al gobierno, al FBI, a NSA y a todos los organismos de seguridad a rastrear y que ayuden en la lucha contra el terrorismo. Will help just as I helped after 9/11, but they must be engaged and they must be asked. I will ask them. I know them. Governor Christie. Americans are clearly more afraid today than at any time since 9/11. As you mentioned in your opening statement today in Los Angeles, 650 school children didn't go to 650,000 school children didn't go to school because of an email threat. This 2 weeks after an attack killed 14 people in San Bernardino. Is this the new normal? And if so, what steps would you take as President of the United States to ensure that fear does not paralyze America? Wolf, unfortunately, it's the new normal. Bueno, la pregunta que le hace el periodista de la cadena CNN al senador Chris Christie es: ¿qué va a hacer usted para que el miedo no se apodere de los Estados Unidos después de todo lo que ha pasado con los ataques en San Bernardino, y también con un email que enviaron a unas escuelas en los Estados Unidos que causó el pánico y que prohibió la entrada o suspendió la entrada de los alumnos a las escuelas durante todo un día, de ciertas escuelas? Under Barack Obama and Hillary Clinton. The fact is that if you listen to Hillary Clinton the other day, what she said to the American people was, as regards to ISIS, my strategy would be just about the same as the president's. Just about the same as the president's? We have people across this country who are scared to death. Because I can tell you this, as a former federal prosecutor, if a Center for the Developmentally Disabled in San Bernardino, California, is now a target for terrorists, that means everywhere in America is a target for these terrorists. Now, I spent 7 years of my life in the immediate aftermath of September 11th doing this work, working with the Patriot Act, working with our law enforcement, working with the surveillance community. Bien, la respuesta que él da es que él lleva más de 7 años trabajando con los servicios de seguridad, utilizando el Patriot Act y haciendo esto como gobernador en New Jersey. Entonces, digamos que la respuesta que él da es continuar con todos los mecanismos que él ha utilizado en New Jersey como de vigilancia para poder proteger a los ciudadanos en los Estados Unidos, y que prácticamente cualquier lugar en los Estados Unidos ya se ha vuelto un blanco de posible ataque. To make sure that we keep America safe. What we need to do, Wolf, is restore those tools that have been taken away
by the president and others. Restore those tools to the NSA and to our entire surveillance. Bien. Bien, continuamos con el análisis del último debate de los candidatos para las primarias del Partido Republicano. Y ahora vamos con la pregunta de la periodista del canal CNN al senador Ron Paul. You said ISIS grew stronger because of the hawks in your party. Do you really think that Republicans have fueled the rise of ISIS? I think that by our La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que la actitud o las leyes que han apoyado a los republicanos han ayudado en la Cámara, en la Casa de Representantes y en el Senado de la República, en el Congreso y en el Senado, han ayudado a crear un ambiente para que se formen los grupos rebeldes que después se radicalizan y han creado esta unión del Estado Islámico? Si usted cree que las políticas del Partido Republicano han ayudado a la creación de ISIS, es la pregunta que le hace la periodista. allies of ISIS, the Islamic rebels against Assad, that we created a safe space or made that space bigger for ISIS to grow. I think those who have wanted regime change have made a mistake. When we toppled Gaddafi in Libya, I think that was a mistake. Él piensa que fue un grave error haber ayudado a derrocar los dictadores que ya estaban de alguna forma con un sistema de gobierno en estos países, y que eso ha creado un caos que ha sido aprovechado y utilizado por los extremistas del Estado Islámico ISIS. I think ISIS grew stronger, we have a failed state, and we are more at risk. I'd like to also go back to, though, another question, which is Donald Trump a serious candidate? Bien, ahora en este momento el senador Ron Paul toma la palabra para hacer un ataque al candidato Donald Trump, y la pregunta que él hace es la siguiente: ¿es Donald Trump un candidato serio? The reason I ask this is if you're going to close the internet, realize, America, what that entails. That entails getting rid of the First Amendment, okay? Y él habla, bueno, si la propuesta de Donald Trump es cerrar el internet, prohibir el internet, que esto afectaría el primer amendment de la Constitución norteamericana. Entonces él está tratando un poco de hacer un ataque hacia la propuesta que dijo hace unos días Donald Trump sobre prohibir el uso de ciertas áreas de los países donde se encuentra el Estado Islámico, para que esta gente no pueda utilizar de alguna manera el internet. Veamos la respuesta. No small feat. If you are going to kill the families of terrorists, realize that there's something called the Geneva Convention we're going to have to pull out of. Y también está hablando de la Convención de Ginebra sobre que no se puede hacer nada en contra de familiares de terroristas. Entonces, si él está planeando hacer algo en contra de los familiares de los terroristas, estaría violando el tratado, que es la convención, ese tratado que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial. By every norm that is America. So when you ask yourself, whoever you are that think you're going to support Donald Trump, think, do you believe in the Constitution? Are you going to... Sí, está haciendo un ataque hacia Donald Trump diciendo, bueno, si usted realmente va a apoyar a Donald Trump, ¿realmente usted cree en la Constitución de los Estados Unidos? Entonces está usando un poco la Constitución como herramienta de ataque hacia las últimas ideas o propuestas que ha hecho el candidato Donald Trump. Veamos la respuesta. The Constitution? So, they can kill us, but we can't kill them. Bien, entonces la respuesta empieza con un comentario muy sencillo.
Entonces ellos nos pueden lastimar o ellos nos pueden asesinar y nosotros no podemos hacer nada, o sea, no podemos responder, no podemos asesinarlos también. You're saying, and as far as the internet is concerned, I'm not talking about closing the internet. I'm talking about parts of Syria, parts of Iraq, where ISIS is, spotting it. Now, you could close it. What I like even better than that is getting our smartest and getting our best. Él dice, bueno, yo no estaba hablando de cerrar todo el internet, obviamente. Entonces, no tiene nada, no puede ser hablar de todo el internet. Está hablando sobre ciertas partes de estos países donde los radicales se conectan a internet. Y dice que algo todavía más avanzado que es lograr reunir a las personas, digamos, que tengan más capacidad de infiltrar a los llamados especialistas en networking, en hackers y toda la gente que trabaja en el sector privado o gente independiente también, la gente de Anonymous, por ejemplo, que ha dado también algunos comunicados. Entonces, si esos estarían dispuestos a ayudar a los Estados Unidos en la guerra contra ISIS, de alguna forma bloqueando su acceso a Internet o rastreando, y bueno, lo que habíamos hablado antes sobre la guerra, digamos, de acceso a ciertas páginas donde se radicalizan los militantes, digamos, del Estado Islámico o las personas que por curiosidad pueden visitar estas páginas y un poco radicalizarse por las ideas que están expresadas en las páginas que controla el Estado Islámico. Veamos. Infiltrate their internet so that we Sí, la palabra clave es infiltrar su Internet, infiltrar el Internet de estos países. Es lo que propone Donald Trump. exactly where they're going, exactly where they're going to be. I like that better. But we have to. Who would be? I just can't imagine somebody booing. These are people that want to kill us, folks. And you're objecting to us infiltrating their conversations? I don't think so. I don't think so. Senator Paul. Bien, y aquí el Donald Trump dice, bueno, no entiendo por qué no están de acuerdo, están de acuerdo con mis ideas. Si lo que estoy hablando es infiltrar a los enemigos, a las conversaciones de los enemigos que están tratando de hacerle daño a los Estados Unidos. Entonces él está un poco en debate o con una contraposición frente a los comentarios que ha hecho el senador Ron Paul. Senator Paul, I want to go back to my initial question, which is you saying that ISIS grew stronger because of hawks in your party. And do you think that your own party, the people who you're describing, are responsible for the rise of ISIS? I think that Sí, ella, la periodista de la cadena CNN, vuelve otra vez a la pregunta si cree que personas de su propio partido político han ayudado a que ISIS se haya hecho más fuerte. To rise stronger. Tal vez se refiere a las declaraciones que han hecho algunos republicanos, como por ejemplo McCain, que ha tratado de ayudar a los rebeldes en contra del presidente de Siria, Assad. Probablemente otros que han colaborado con la CIA para proporcionar armamento a estos rebeldes que están luchando contra Assad, pero probablemente para poder derrocar, para poder ganarle la guerra a Assad, han tenido que unirse con los radicales islamistas. Probablemente hay rebeldes, digamos, que no son radicales, pero que necesitan la ayuda de los radicales para poder ganar primero la guerra contra Assad y después crear un gobierno entre los radicales y los rebeldes. if you believe in regime change, you're mistaken. In 2013, we put 600 tons of weapons, us, Saudi Arabia, and Qatar, into the war against Assad. By pushing Assad back, we did create a safe space. We had people coming to our Foreign Relations Committee and saying, oh, we need to arm the allies of Al-Qaeda. They are still saying this. It is a crazy notion. This is the biggest debate we should be having tonight is regime change a good idea? Has it been a good idea? There are still people, the majority on the stage, they want to topple Assad. And then there'll be chaos, and I think ISIS will then be in charge Senator, of Syria. we're going to talk about regime change in a bit, but Governor Kasich, would you like to respond to Senator Paul? Yeah, let me just suggest to everybody, and I hear, last February, I said we needed to have people on the ground in a coalition with Europe and our allies. This is not going to get done just by working with the
Sunnis, and it is not going to get done if we just embed a few people. We have to go massively like we did in the first Gulf War, where we destroyed Saddam's ability to take Kuwait. Bien, la propuesta de John Kasich es que se debe hacer lo mismo que se hizo en la guerra del Golfo Pérsico, cuando se creó una coalición y atacaron directamente a Saddam Hussein para que no pudiera invadir Irán en esa época. Entonces, la propuesta es como un ataque más severo y una coalición entre los países árabes y los Estados Unidos para hacer algo parecido a lo que hicieron en la guerra del Golfo Pérsico. Need to have a coalition that will stand for nothing less than the total destruction of ISIS, and we have to be the leader. We can't wait for anybody else. I served on the Armed Services Committee for 18 years, and we must lead or the job won't get done, unfortunately, for our country. Y también repite y dice que él sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante 18 años y que dice que si los Estados Unidos no lidera esa coalición no se va a poder hacer nada, que es clave que los Estados Unidos sea el país líder en la coalición de la guerra contra ISIS. Thank you, Governor. Senator Rubio, let's continue this conversation. This is a critically important issue. I hope at some point you're going to ask me my strategy for defeating ISIS. We have a lot of time, Ms. Fiorina. I want to get Senator Rubio right now. Let's talk about one of the aspects of your strategy. You say the only way to defeat ISIS is with ground forces made up primarily of Sunni Arab forces. Yes. Those Arab nations, though, as you well know, they've conducted less than 5% of the airstrikes and actually none since August. What makes you think they are willing to fight on the ground if they're not even willing to fight from the air? Well, they most certainly will have to be worked on to provide more than what they are doing now. There's no doubt about it. And there's one major reason why they have not been willing to be a broader part of the coalition, and that is they have lost complete trust and confidence in this president. This president cut a deal with their mortal enemy, the Shia, in Iran. Bien, como una de las propuestas del senador Marco Rubio es enviar tropas en la guerra con una coalición árabe y americana, boots on the ground, como lo dicen, se dice popularmente. La pregunta es, ¿por qué Rubio piensa que él puede hacer que las naciones árabes se comprometan a enviar sus soldados en contra de ISIS si no lo han hecho en ataques aéreos? Se refiere a que los aircraft, los jets, fighter jets que se han enviado prácticamente han sido de Rusia y de los Estados Unidos, quienes han hecho los bombardeos directos. Turquía ha hecho algo, pero en sí Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Jordania no han enviado aviones de guerra, fighter jets, a hacer ataques y bombardeos directos a los establecimientos de petróleo, a las refinerías, a las fábricas o a los depósitos de armamento. Y entonces, ¿por qué él cree que él sí va a lograr crear esa coalición de países árabes para que también envíen a sus soldados y a la fuerza aérea para combatir ISIS? This is the reason why they no longer trust this president or are willing to work alongside them. But they have as much vested in this as we do. In fact, more so. For it is the king of Saudi Arabia they want to be. Sí, prácticamente lo que trata de decir es que ellos no creen en la capacidad del presidente actual. Entonces, como que están esperando el nuevo gobierno para tomar decisiones y que ellos también están dispuestos a entrar, pero con otro gobierno, no con el gobierno del presidente Obama, digamos. First, it's the king of Jordan that they want to dethrone. They want to go into Egypt, like the way they've already gone into Libya. And on another point we need to talk about, Assad is one of the main reasons why ISIS even exists to begin with. Assad is a puppet of Iran, and he has been so brutal towards the Sunni within Syria that he created the space that led for the people of Syria themselves to stand up and try to overthrow him. That led to the chaos, which allowed ISIS to come in and take advantage of that situation and grow more powerful. Y trata de decir que una de las razones por las cuales ISIS existe es por la gestión que hizo el presidente Assad, y él es la causa prácticamente y la raíz de la causa de
la creación de estos grupos radicales que terminaron uniéndose a los grupos islamistas, radicales islámicos, en contra de Assad para sacarlo del gobierno. This president led from behind meant there were no alternative groups. Y bueno, que no hay un liderazgo por parte del gobierno.